La niebla descendía sobre el horizonte, una capa gris que lo cubría todo con una sensación de quietud ominosa. Los valles y montañas, antaño llenos de vida y lucha, yacían ahora en un sueño interminable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En este mundo, la gente caminaba sin prisa, sin metas, sin propósito. La energía se desvanecía de sus cuerpos, y sus ojos reflejaban la sombra de una existencia vacía, la misma sombra que había comenzado a extenderse desde los rincones más oscuros del inframundo. En ese reino de desesperación, donde la voluntad humana parecía haber sucumbido al sopor de la inacción, Belfegor, el demonio de la pereza, estaba a punto de renacer. A lo largo de los siglos, las leyendas sobre Belfegor habían tomado muchas formas. Algunos lo veían como un príncipe caído del infierno, otro más entre los demonios que caían sobre la humanidad, pero sus poderes eran únicos. No era el demonio del caos ni de la guerra, como Belcebú o Moloch, él no necesitaba de la violencia para propagar su influencia. Belfegor se alimentaba del tedio, la desidia y la negligencia, sabiendo que las armas más poderosas para destruir a un hombre no eran las de hierro y fuego, sino las de la complacencia y el confort. El comienzo de su dominio en la tierra había sido sutil. Nadie había oído su nombre durante siglos, pero siempre había estado presente, esperando el momento adecuado para despertar. Cuando las sociedades comenzaron a florecer y las grandes civilizaciones se alzaron, Belfegor observaba en silencio. Durante largos años, las batallas entre el bien y el mal no lo afectaban. Los hombres y mujeres luchaban por ambiciones grandiosas y buscaban la riqueza, el poder, la fama, pero al final, todo lo que lograban era más cansancio y un vacío aún mayor. La satisfacción momentánea de obtener sus deseos siempre se desvanecía como niebla al amanecer. Y fue en ese punto, cuando la humanidad estaba cansada de luchar, cuando los grandes imperios comenzaron a caer bajo el peso de sus propias contradicciones, que Belfegor encontró su oportunidad. La llegada del demonio. En las ruinas de lo que alguna vez fueron grandes ciudades, los humanos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba cambiando. Al principio, fue solo un murmullo, un susurro que se deslizaba por el viento como un perfume invisible. El ánimo de las personas comenzaba a decaer sin razón aparente, los trabajos y las labores ya no parecían tener sentido, y los corazones palpitaban lentamente, como si la vida misma se les escapara. La búsqueda de poder y riqueza se había transformado en un simple deseo de no hacer nada, de permanecer inmóviles, de simplemente existir sin la carga de las responsabilidades. Belfegor había comenzado a sembrar la semilla de la pereza en cada rincón del mundo, y sus tentáculos invisibles se extendían, abrazando a los hombres y mujeres con una sensación reconfortante, pero peligrosa. Al principio, solo unas pocas personas cedieron al susurro de la comodidad, no era necesario luchar, no hacía falta esforzarse, no era importante mejorar. ¿Para qué trabajar tanto cuando puedes tenerlo todo sin mover un dedo?, decían las voces en sus mentes. Y como un virus, la enfermedad de la pereza se fue esparciendo lentamente hasta que una gran sombra cubrió las naciones. Con cada día que pasaba, el mundo se sumía más en su sopor. Las fábricas que antes rugían con el ritmo del trabajo, se detuvieron, las tierras que antes se cultivaban, se dejaron al abandono. Los hombres y mujeres ya no deseaban crear ni construir, preferían descansar, tomar largas siestas y disfrutar de placeres fugaces. Las ideas ya no se forjaban en las mentes de los más sabios, la mente humana comenzó a apagarse lentamente, envuelta en una niebla espesa, como si el mismo deseo de superación se hubiera extinguido. Belfegor, desde su trono en las profundidades del inframundo, observaba con satisfacción el caos que había desatado. No necesitaba que sus seguidores le rindieran culto o le ofrecieran sacrificios, la pereza era su sacrificio. Los hombres y mujeres que caían bajo su influjo ya no necesitaban sacrificarse por él, pues simplemente su voluntad se apagaba lentamente hasta convertirse en una sombra de lo que una vez fueron. Pero Belfegor, en su infinita astucia, sabía que no podía detenerse allí.
La pereza, aunque poderosa, no podía ganar por sí sola. Necesitaba algo más, algo que sellara su dominio de una vez por todas, un líder, un hombre o mujer que representara el colmo de la inacción, alguien que pudiera inspirar a todos a rendirse ante su voluntad. En el corazón de una antigua ciudad, en medio de los restos de lo que alguna vez fueron grandes edificios de mármol y piedra, encontró a su candidato. Un hombre llamado Alerón, un joven brillante con un futuro prometedor, se encontraba atrapado en un ciclo interminable de procrastinación. De familia noble, su destino parecía estar marcado. Sería un gran líder, un filósofo, un poeta que cambiaría el mundo. Sin embargo, cada vez que se acercaba a su meta, encontraba una excusa para no continuar, una razón para postergar sus sueños, una visión de comodidad que lo atraía hacia el abismo de la inacción. La pereza lo envolvía como un manto acogedor, y pronto dejó de luchar por lo que alguna vez quiso. Belfegor vio en él su oportunidad. De su trono en el inframundo, extendió su mano oscura hacia el joven, y como un susurro tentador, le ofreció un trato: te daré el mundo, Alerón, si tan solo abandonas todo esfuerzo. No más preocupaciones, no más sacrificios, solo disfrute eterno y paz. Deja que el destino se ocupe de ti, sin luchar, sin mover un dedo. La caída de Alerón. Alerón se despertó una mañana como cualquier otra, pero algo era diferente. La pesada sensación de cansancio, la que lo había acompañado durante meses, se había disipado, dejando espacio para una extraña serenidad. Al principio, no entendió lo que estaba sucediendo. Sus ojos se posaron en los restos de sus proyectos inconclusos, en los libros que nunca había terminado de leer, en los sueños que había dejado atrás. Todo parecía tan distante ahora, como si nunca hubiera sido real. Fue entonces cuando lo vio. La figura de Belfegor, en todo su esplendor sombrío, apareció frente a él. Su presencia era imponente, pero no lo era en el sentido tradicional. No había furia en su mirada, ni fuego en sus ojos, más bien, un vacío que invitaba al descanso, a la tranquilidad. Como un refugio en medio de la tormenta, Belfegor le ofreció algo que no podía rechazar. ¿Por qué luchar, Alerón?, dijo el demonio, su voz suave y envolvente. ¿Por qué seguir persiguiendo sueños que solo te desgastan? Yo te ofrezco paz, descanso eterno, la libertad de no tener que hacer nada más. Alerón, en su mente agotada, no pudo resistirse. La tentación era demasiado grande. En su corazón, él deseaba descansar, dejar de luchar, dejar de intentar. Así que aceptó el trato. Con el paso de los días, Alerón fue cayendo cada vez más en las garras de Belfegor. Se olvidó de su gente, de su familia, de su propósito. El mundo, lleno de posibles logros y batallas, se desvaneció para él. Pronto, los otros lo siguieron. Uno a uno, aquellos que habían sido personas brillantes y llenas de esperanza se unieron al reino del descanso, abandonando todo esfuerzo por una vida de complacencia. La extensión de la oscuridad. El tiempo pasó, y el mundo se sumió en un sueño profundo. Los hombres y mujeres ya no se preocupaban por el futuro ni por las consecuencias de sus acciones. La complacencia reinaba en todas partes, y la humanidad cayó en un letargo infinito. Belfegor, sin embargo, sabía que este reinado de pereza era frágil. La naturaleza humana no podía resistir para siempre a la indiferencia. Un día, las generaciones que nunca supieron lo que era luchar comenzarían a cuestionar la monotonía. A pesar de sus esfuerzos, algo en el alma humana seguía luchando por despertar. Pero hasta ese momento, Belfegor había ganado. Al final, el dominio de Belfegor no se basaba solo en la pereza física, sino en la desconexión mental y emocional de los hombres y mujeres del mundo. Al seguir sus deseos inmediatos, cedieron a la tentación del confort, pero lo que no sabían era que esa misma comodidad los estaba matando lentamente, borrando su capacidad para soñar, para luchar, para ser más de lo que eran.
La historia de Belfegor es una advertencia. La pereza, la indiferencia, la procrastinación, no son solo hábitos, son enemigos silenciosos que erosionan nuestras vidas. En un mundo donde estamos constantemente buscando la gratificación instantánea, es fácil olvidarnos de lo que realmente importa, el esfuerzo, la lucha y el propósito. Porque, aunque en algún momento la comodidad pueda parecer un refugio, nunca nos llevará a la grandeza. Así como Belfegor sedujo a los humanos con promesas de descanso eterno, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Nos hemos dejado atrapar por las garras de la pereza? ¿Estamos huyendo del esfuerzo, de la lucha por nuestros sueños? La verdadera paz no se encuentra en la inacción, sino en el propósito y la dedicación. No permitas que la sombra de la pereza apague tu luz. Despierta, lucha y alcanza todo lo que eres capaz de lograr. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos épicos y reflexivos. Nos vemos en la próxima aventura.